bendecidos con toda bendición. Pueden tomar asiento, por favor. Una vez más, aquí estoy con ustedes para edificar lo que Dios más ama, que es su iglesia. En esta ocasión tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre el bien y el mal, las fuentes que llevan a cabo esas dos manifestaciones. Pero antes de eso quería compartir con ustedes que ustedes siempre nos oyen decir, los dos únicos evangelios que registra la Biblia, siempre nos escuchan decir la circuncisión, la incircuncisión. Y muchos de ustedes quizás no entiendan el término o algunos lo entienden del todo. Algunos piensan que la circuncisión estamos hablando de algo que ocurre físicamente en el lugar de una persona, pero estamos hablando doctrinalmente. El pacto doctrinal de la circuncisión y el pacto doctrinal de la incircuncisión. Entonces, hay una diferencia bien grande entre esos dos evangelios. Y cuando, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la circuncisión, habla de un fundamento. Cuando habla de la incircuncisión, habla de otro fundamento. La circuncisión es un fundamento que ya pasó hace 2000 años atrás y se le conoce como un fundamento de obra muerta. Y la incircuncisión se le conoce como el camino vivo. Podemos leer, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, verso 1. Usted puede ver cómo ahí le llama el fundamento de obras muertas. Y puede ver en el mismo libro de Hebreos capítulo 10, verso 20, dice, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, Jesucristo, cuando su carne fue sacrificada en la cruz del Calvario, abrió un camino nuevo, dando a entender que el viejo allí terminó. La circuncisión allí terminó y comenzó el camino nuevo de la incircuncisión. Ahora, cuando el apóstol dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Eso está en primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dando a entender que hay dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y esos espíritus son espíritus doctrinales de enseñanza, porque dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces no estamos hablando de un espíritu a nivel místico, sino un espíritu a nivel doctrinal, a nivel de enseñanza. Que el espíritu que nosotros, cuando él dice nosotros, se está refiriendo, los apóstoles lo que tenían era el espíritu del mundo, el espíritu de Moisés, el espíritu de la ley, aquel pacto que fue añadido. Ahora, nosotros los que venimos después de la cruz, los que somos cristianos, tenemos otro espíritu, que es el espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Igual que Santiago, estoy hablando ahora de un miembro de la circuncisión. Él no habló de fundamento, de obras muertas ni de obras vivas, pero él lo habló pensando en el espíritu que él tenía. Él dice en Santiago capítulo 3 versos 10 y 11, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y cuando dice por la boca proceden bendición y maldición, eso es lo que nosotros no queremos tener en nuestra boca, maldición. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, Santiago, hablando en esa forma, él lo comparó con una fuente que bota agua dulce y agua amarga. No se puede. O botas agua dulce o botas agua amarga. O estás bendecido, pero no puede decir Dios te bendiga. O una o la otra. Por ejemplo, miembros de la circuncisión, Pedro dice, el diablo anda como león rugiente. Ese es Pedro, el apóstol Pedro de la circuncisión.
Ahora Pablo, que es de la incircuncisión, dice, el diablo está destruido. Pablo dice, Pablo lo ve de una fuente de enseñanza, el espíritu del mundo. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora Pablo habla diferente. Pablo dice que el diablo está destruido. El espíritu que hemos recibido de parte de Dios nos enseña que el diablo está destruido. El espíritu del mundo dice que el diablo anda suelto. Son dos fundamentos, dos espíritus. Entonces, por ejemplo, Juan, miembro de la circuncisión, dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso. Ahora Pablo, miembro de la incircuncisión, dice, nosotros estamos muertos al pecado. Por lo tanto, si estamos muertos al pecado, estamos sin pecado. Son dos espíritus de enseñanza. Uno bota agua dulce y otro bota agua amarga. Nosotros estamos endulzados con el evangelio de la incircuncisión y respondemos a las epístolas de Pablo porque eso es lo que nos coloca a nosotros en el espíritu del bien, no del mal. Por ejemplo, el sistema dice Dios te bendiga, ejemplo. Creciendo en gracia dice bendecido. Uno toma lugar, otro está en el futuro. El sistema dice aleluya. Ese es el sistema, el espíritu del mundo. Ahora, ¿cómo dice el espíritu de Dios? Abba Padre, porque ese es el espíritu que mora en nuestros corazones, conforme a Romanos 8:17. El sistema dice estoy enfermo, estoy pobre, estoy mal. ¿Cómo dice el espíritu de Dios en la boca de un bendecido? Esto es una leve tribulación, esto es pasajero. Yo estoy bendecido, aunque estoy en una leve tribulación. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención, y este es Santiago, miembro de la circuncisión. Él dice, y esto es bien importante porque esto es lo que define el fundamento en la cual nosotros vivimos. Dice Santiago capítulo 1 verso 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago está diciendo aquí, miren, no erréis. Todo lo bueno viene de Dios. Nada malo hay en Dios. Y naturalmente cuando él dice eso está dando a entender, entonces lo malo ¿de quién viene? Alguien dirá, bueno, lo malo viene de parte del diablo. Pero es que Pablo nos dice que el diablo está destruido. ¿Y por qué Santiago dice, hermanos míos, no erréis? Como quien dice, hay alguien por ahí errando, hay alguien por ahí diciendo que el mal y el bien vienen de parte de Dios. Y solo de parte de Dios viene lo bueno, dijo Santiago, para que tú veas que son dos espíritus de enseñanza, son dos fundamentos, es una forma de hablar. Por ejemplo, fíjate por qué Santiago dice no es rey, él estaba hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 9, verso 22, dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero para hacer uno para perdición y otro para salvación? Este lenguaje Santiago no lo conocía, por eso es que él decía, no erréis, todo lo bueno viene de parte de Dios, del Padre de las luces. Y entonces, por eso es que estamos dando este estudio, para definir que el único que está actuando aquí es Dios. Dios es el que gobierna tanto el bien como el mal. Fíjate cómo dice allá Jeremías, Lamentaciones, que es un libro que se le atribuye a Jeremías, pero Lamentaciones dice, vamos a buscarlo rapidito, en el capítulo 3, verso 37. Capítulo 3, verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dando a entender sí. Cuando Él da un decreto, sea bueno o sea malo, proviene de Dios. Santiago está diciendo, no es rey, Dios no produce nada malo. Y aquí el profeta está corrigiendo a Santiago, a los apóstoles de la circuncisión. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que nosotros tenemos un Dios que Él hace obras preparadas de antemano. Dice que son obras buenas preparadas de antemano. Ahora, cuando parece mal, por eso es una mala obra. Aún pareciendo que tú estás en una mala obra, a la larga Dios, cuando tú esperas en Él, te hace ver que aún esa mala obra era una buena obra. Así que nosotros concluimos que Dios hace como Él quiere. Él hace conforme a su divina voluntad. Él hace como predestinó, como decretó. Así es que opera el Dios que nosotros tenemos. Que trate injustamente, no. Él ahí mismo dice, torcer el derecho, en el verso 35 de Lamentaciones capítulo 3, dice, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Dios no te va a hacer nada que no te vaya a obrar para bien. Él no va a trastornar tu camino. Los demonios no son, olvídate de eso, que eso ya, Satanás fue destruido, fue aniquilado. Lo que queda es las debilidades de la carne y el decreto de Dios por encima de todas las cosas. Otra cosita, y es que mencionó la boca, dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Y fíjate que Santiago había oído eso, parece, porque él dice, de la boca puede salir bendición o maldición. Bueno, nosotros entendiendo el nuevo pacto, lo que sale por tu boca es bien importante. Por eso hay que definir de qué parte del apostolado tú estás o qué evangelio tú estás utilizando, si estás en la circuncisión o en la incircuncisión, y si los estás mezclando peor. ¿Por qué decimos la boca? Porque por la boca se define el servicio angelical que va a tomar lugar en tu vida. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, no son estos espíritus ministradores a favor, a servicio de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, estos espíritus a servicio son ángeles. Entonces, cuando los ángeles te oyen decir por tu boca, ejemplo, estoy enfermo, el ángel dice, está definido, eso es una posición, estoy enfermo. Él no dijo como dice el Espíritu de Dios, estoy pasando por una leve tribulación momentánea. Yo no estoy enfermo, yo lo que estoy es pasando por una leve, por algo momentáneo, algo pasajero. Así que es importante lo que está saliendo por tu boca. Por eso nosotros somos cuidadosos en decir, anulo lo que dije, ha sido un error, ángeles, me excusan que yo no creo esto. Lo que yo creo es lo que ustedes han dicho en el evangelio de la incircuncisión. Que sí es importante seguir mencionando circuncisión e incircuncisión. Claro, eso es como hablar del cielo y de la tierra. Eso es como hablar del fuego y el agua. Es una diferencia grande. O te quemas o estás en bendición. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando de esos dos evangelios, porque esos dos evangelios son dos espíritus, son dos fundamentos, son dos formas de hablar y son dos formas de vivir tu vida aquí en la tierra. Así que es bien importante lo que está saliendo por tu boca. Procura que por tu boca todo lo que salga esté en línea con lo que dice el apóstol Pablo en sus 14 epístolas. Esto es bien importante, que lo que tú digas esté corroborado por las cartas de Pablo, que es el apóstol, el perito arquitecto de nuestra fe, del fundamento que es Jesucristo. El fundamento no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el medio para salvación, el medio para librarte de la ley, el medio para librarte del pecado, para librarte del diablo. Pero el fundamento es después que resucitó. Por eso es que Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó. No es un antojo, es porque si te colocas en el que Él resucitó, estás colocado en el Espíritu de Dios, no en el espíritu del mundo. Estás ubicado en el Espíritu
de obras vivas, del camino vivo, no de obras muertas. Estás ubicado en el fundamento del apóstol, no de los apóstoles. Estás ubicado en donde hay bendición, donde hay salvación, donde hay prosperidad. Por lo tanto, mi bendecido amigo mío, yo me despido recibiendo que tú has sido edificado y que tú has entendido en qué pacto está y cómo manejar tu boca. Por eso el salmista dice, ponle guarda a mi boca, porque lo que sale por tu boca es lo que va a definir muchas cosas en tu vida. Recuerda que lo que tú hablas se le da audiencia a los ángeles. Y si lo que tú estás hablando no está en línea con el nuevo pacto, la audiencia que te van a dar es 0. Vas a tener a tus ángeles, mira, atados. No te van a servir porque tu boca no está botando agua dulce, está botando agua amarga. Tu vida está amargada. Claro, mira cómo hablas y vas a saber por qué tu vida está amargada. Mira cómo estás confesando la palabra y eso define gran parte de tu vida. Eso ha definido mi vida. Eso ha definido mi salud. Eso ha definido todas las cosas que tú hablas tienen consecuencias. Dice que la lengua es un mundo de maldad, dijo Santiago, seguro porque estaba botando agua amarga, pero es un mundo de bendición cuando la colocas en el pacto. La lengua es como el timón de un barco, que aunque el barco es tan grande, sin embargo lo domina. Y si lo sabes, si llevas el ancla del evangelio puesta, tu embarcación, tu vida va a estar bien dirigida por el evangelio de la incircuncisión, por el fundamento de obras vivas, de obras que los ángeles le dan audiencia. Así que bendecido, ahora me despido de ti, recibiendo que tus ojos han sido alumbrados, tu entendimiento ha sido alumbrado y que el Espíritu que está en ti es para que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Bendecido con toda bendición y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego.